Saludos, ¿qué tal amigos? Es peligroso tener confianza excesiva y sobre todo si se trata de una confianza viral, como hemos puesto al epígrafe, según el decir de algunos de nuestros seguidores. ¿Cuál es la interrogante, la inquietud? ¿De qué hablamos? La confianza excesiva encierra peligro. O sea, es peligroso o peligrosa la confianza que se tiene con respecto a la naturaleza e incidencia del virus COVID-19. En otras palabras, en la confianza es que está el peligro. Confiarnos en que todo ha pasado sin haber pasado es peligroso. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque en estos días y en estas horas se advierte como un relajamiento de las medidas de control, de restricción y de prevención para evitar una incidencia de este virus que ya ha provocado tantas muertes en el mundo y en el país. La emergencia sanitaria que fue determinada por las autoridades se enfrenta a la normalización de las actividades, que también es un propósito de las autoridades y de la mayoría de la gente. Es decir, que hay que buscar una armonía o un punto de equilibrio entre el control sanitario necesario, imprescindible, y la reactivación de la economía o la normalización en general de la actividad productiva del país. Estamos a las puertas del final del último toque de queda decretado por decreto por el presidente de la República. Este toque de queda, la vigencia concluye el domingo 16 de mayo. Hay otro asunto pendiente que es la vigencia del estado de emergencia, que lo determina el Congreso Nacional, que autoriza al Ejecutivo a poder tomar decisiones extraordinarias que incluyen restricciones a derechos fundamentales. Pues la vigencia de ese estado de emergencia, que es una de las modalidades de los estados de excepción señalados en la Constitución, artículos 262 al 266, si usted quiere conocer un poco más, y esa mención es gratuita que se le estoy haciendo. Entonces, la vigencia del estado de emergencia que fue aprobado, autorizado por el Congreso Nacional, es hasta el próximo 31 de mayo. Si al Ejecutivo le interesa prorrogar, ampliar ese estado de emergencia, debe solicitar al menos con 5 días de antelación ese propósito al Congreso Nacional. Es decir, que el presidente Luis Abinader tiene hasta el día 26 de mayo a más tardar para solicitar una nueva prórroga. Pero antes y antes del domingo 16 de mayo, el Poder Ejecutivo deberá determinar si se prolonga más o se flexibiliza el toque de queda. Hay una necesidad de equilibrar la salud con la economía, pero también hay una necesidad de no caer en el libertinaje propio del dominicano, que de hecho es irreverente, es violador de las disposiciones y que si se libera de todo control, será difícil que se impida un oleaje, un nuevo ciclo de contagios del virus. En paralelo está caminando y debe darse la masificación, completar el proceso de vacunación que ya está
en una tercera fase, la última, y que abarca a los mayores de 18 años en general, es decir, jóvenes, y a los extranjeros que tengan situación migratoria regular en el país, es decir, que tengan calidad de residentes. En consecuencia, estamos ante un peligro latente de un rebrote de casos de coronavirus. ¿Y por qué lo decimos? Porque precisamente en los últimos días se ha constituido una tendencia, es el comportamiento al incremento que están teniendo indicadores claves, como la ocupación hospitalaria, es decir, el número de camas destinadas a los pacientes afectados por el virus, que según los reportes de los últimos boletines del Ministerio de Salud, está en aumento y ha aumentado 26-28% en los últimos días. Otro indicador importante son los ventiladores para asistir a aquellos pacientes con problemas mayores para respirar, etcétera, a consecuencia de estar afectados con el virus. En el uso de los ventiladores, tenemos que se ha pasado ya a más de la mitad, de un 48 se subió a un 52% de un día para otro recientemente, hace pocos días. Y también la disponibilidad de camas en las unidades de cuidados intensivos, específicamente para pacientes afectados por el COVID, pues entonces esta disponibilidad también aumenta y tenemos que sube de un 48 a un 52. El uso de ventiladores que dije antes subió del 38 al 52 y el de las camas para COVID en UCI de 48 al 52%. También se eleva la tasa de positividad, que ha estado alrededor de 11 puntos y algo, y está ya rondando los 12. Los casos también reportados en las últimas 24 horas, según lo indican los boletines de salud pública, también están en aumento de 688 casos en un día a 822 en otro. Es decir, que sin duda que los indicadores principales para el control de la expansión del COVID-19 en el país en los últimos días están disparados, están en alza. Entonces, eso es una advertencia. Cuidado con el tema del retorno a las clases de manera gradual el día 25 en el sistema preuniversitario. Ojo con eso. Y ojo con flexibilizar más el toque de queda. Deben mantenerse los controles sanitarios. La prioridad es salud, después viene economía. Mientras tanto, sin salud, no importa cómo ande la economía, porque tendremos muchos muertos. Tremendo problema. Hay otro tema que ya al final debemos tocar y es que paradójicamente el día de la fecha, el 14 de mayo, es el día del seguro privado. Qué paradoja en estos momentos bajo cuestionamiento los seguros médicos. Y es el día del seguro privado. También hay que recordar, y ya finalizamos con esto, que el 14 de mayo, hace 18 años, se produjo oficialmente el anuncio del gobierno de la quiebra del Banco Intercontinental, Baninter, con todas las posibilidades que se hablaba entonces. Era el gobierno del presidente Hipólito Mejía y se informó que el déficit de este banco en ese momento era superior a los 55.000 millones de pesos. Ese fue el escándalo Baninter que estamos recordando hoy. Se agota el tiempo. Gracias a todos por habernos acompañado. Será hasta una nueva oportunidad.